Vamos a la palabra del Señor. Esta palabra la compartí el miércoles en San Lorenzo. Y esta es una palabra que me afectó muchísimo a mí, para el punto de vista positivo. Y quiero que le afecte también a usted en este día. Porque es bueno compartir, no solamente las desgracias, también es bueno compartir las gracias. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Yo traje la traducción del lenguaje actual porque hay algunas cositas que las explica un poquito mejor. Una pesca milagrosa. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonaba alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda y lanza las redes para pescar. Pedro le respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarles. Entre todos llenaron las dos barcas. Eran tantos los pescados que las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pedro, Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y todos los demás estaban muy asombrados por la gran pesca que habían hecho. Pero Jesús les dijo: no tengan miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Luego llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. ¡Wow! A simple vista es un relato común y corriente. Pero cuando lo empezamos a leer, cuando lo empezamos a comparar, cuando empezamos a buscar versículos paralelos, comienza a agrandarse la palabra del Señor y a volverse muy interesante. Esta es la lección número 14 del manual que nosotros tenemos para discipular. Cuando usted mira en su manual, que dice Manual de Altares Familiares, la lección número 14 tiene como título De la frustración al milagro. Entonces vamos a predicar un tema que se va a tocar en un altar familiar. Porque el problema no está en el material, el problema está en el maestro o en la maestra. Si la maestra sabe mucho, el material es una bendición y lo puede ampliar como él quiere. Si el maestro sabe poco, simplemente va a leer lo que está escrito en el material y de ahí no va a salir. Entonces es importante superarse, estudiar, ¿verdad? Analizar, preguntar, y así vamos a ir creciendo y compartiendo cada día temas más profundos. Entonces, cuando hemos leído este pasaje, podríamos dividirlo en dos partes. Del versículo 1 al 5, una gran frustración. Y del versículo 6 al 11, un gran milagro. Muy buena la división. Entonces nos encontramos con un grupo de pescadores que están frustrados. Porque las cosas no salieron como ellos querían que salga. Y yo creo que esta pesca milagrosa, aunque usted no lo crea, se va a identificar con nosotros en estos tiempos. Y muchas cosas van a pasar desde hoy en adelante en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. ¿Qué es la frustración?
¿Cuántas veces hablamos de palabras que no conocemos? Entonces es importante saber qué es la frustración. La frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o deseo. Es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión. La frustración se materializa de dos maneras. La primera manera es a través del ataque, de la agresión, de la ira, del enojo y del desahogo. Por ejemplo, yo nunca hablo de deportes, pero podemos tomar un ejemplo deportivo. Cuando la hinchada se frustra por haber perdido tanto, ¿cómo manifiesta su frustración? Rompiendo vidrios, asaltando farmacias, pegándole a la gente, agrediendo, porque su frustración es manifestada a través de la agresión. Pero también la frustración se puede manifestar a través de la huida y de la retirada, una conducta totalmente desenfocada. Por ejemplo, en una pelea matrimonial, que usted tiene mucha experiencia en esto. Uno se pelea con su cónyuge, se frustra porque pensó que el casamiento iba a ser otra cosa, o que iban a construir juntos un futuro, que no lo están construyendo. Entonces usted se frustra, se va a la pieza, cierra la puerta y se pone a llorar. No es agresiva, no es peligrosa, no es dañina, pero está manifestando una frustración. Y de pronto dice, bueno, esta noche no voy a preparar nada para comer, para ver la cara de mi marido cuando solamente haya pan con manteca. Entonces la frustración tiene sus reacciones. Y lo interesante es, cuando nosotros empezamos a estudiar este pasaje, podemos hablar un poquito del mar de Galilea, porque otra versión de la Biblia le llama el lago de Genesaret, que es lo mismo, mar de Galilea, lago de Genesaret, y creo que también le da uno o dos nombres más. Dice que el mar de Galilea era excelente para la pesca. Siempre había expertos pescadores que venían de diferentes partes del país para pescar en el mar de Galilea. La pesca se hacía solamente a la noche, porque de día el agua era muy transparente. Los peces, porque ustedes saben bien que los peces no tienen pestañas, ¿correcto? A los peces le hacía mal el reflejo del sol, y a la noche había unos bichitos y unos mosquitos que eran espectaculares para que los peces suban a la superficie y los coman. Entonces, como la red de Helios tenía 1, 2 o 3 metros de profundidad, era espectacular pescarlos a la noche. De día solamente se limpiaban las redes a la mañana, se almorzaba y se comía o se dormía una suculenta siesta. Eso era más o menos el sistema de los pescadores en aquella época. Y muchas veces no solamente nos encontramos con pescadores frustrados y desanimados, a veces nos encontramos con pastores frustrados y desanimados. A veces nos encontramos con líderes de alabanza frustrados y desanimados. A veces, ya vamos a darle también, a veces encontramos a pastores de altares, vamos a darle también, desanimados y frustrados. Estar desanimado y estar frustrado no es pecado. Es una actitud emocional momentánea. Ahora, lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace cuando está frustrado, eso sí puede ser muy peligroso. Pero estar frustrado
es muy común. Y cuando nosotros estudiamos los peces que había en el mar de Galilea, estaban, por ejemplo, las sardinas, muy parecidas a las sardinas que nosotros compramos en el supermercado. No son las mismas, que solamente se pescaban de noche. Después había otros peces llamados bini, no vigi, bini, conocido como carpas también. Estaba el pez de San Pedro, que era también conocido como la tilapia, que es la que nosotros consumimos constantemente. Y había otros peces que se llamaban los barbos, que hay pescaderías en Paraguay que están vendiendo esta clase de peces. Nosotros hace poco compramos un barbo, sale muy barato. Mi señora hizo un piracaldo, muy rico. Después tuve que tomar 2 buscapinas, 3 sertal, pero estuvo muy bueno el piracaldo. Y supuestamente dicen que Pedro tenía una pescadería en Capernaum, que la atendía su suegra, su esposa y sus hijos. Y él era jornalero, no era empresario. Vivía el día a día como mucha gente en la actualidad. Si usted no vende el producto en ese día, esa noche come cocido negro con coquitos. Vivía el día a día. Entonces lo que se pescaba a la mañana, después a la tarde se encargaba de venderlo. Y había otros más que tenían ese tipo de negocios. Supuestamente, dice la historia, yo no digo sí, así es. Tendría que investigarlo por su cuenta. Entonces, cuando uno tiene de pronto una gratificación mensual, está más tranquilo. Pero cuando tiene que vivir el día a día, si no vendo mi producto, no como. Si no vendo mi pescado, no como. Si no vendo, no sé, mi electrodoméstico, no como. Es mucho más complicado. Entonces nos encontramos, como dije antes, del capítulo 5, del versículo 1 al 5, personas que están frustradas. Pero en el versículo 5 ocurrió una frase que cambió totalmente la forma de pensar de Pedro. Y muchas veces hay frases bíblicas que se nos instalan en la mente y comienzan a trabajar a lo largo de los días, de los meses y de los años. Yo recuerdo una frase que cambió mucho mi forma de pensar cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, y Abraham tenía como 75 años. Si Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65, más o menos tenía 10 menos. Ahí usted puede hacer toda una teología matrimonial para casarse con una menor de 10 o con una mayor de 10. Ya lo dejo a su interpretación. Pero cuando él miró la realidad, era imposible. Cuando él escuchó a Dios, dice la Biblia, y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y eso impactó una vez tan fuerte en mi mente. ¡Wow! Abraham le creyó a Dios. Digo, yo te creo, Dios. Por eso es bueno ver algunas frases muy interesantes que aumentan nuestra fe. La frase de cambio la encontramos, por supuesto, en el capítulo 5, versículo 5, principalmente también el 4, dice, cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda y lanza las redes para pescar. Pedro le respondió, Maestro, la realidad, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Esa fue la frase que revolucionó la vida de Pedro. Otras versiones dicen, si tú mandas, voy a echar las redes. Por tu declaración, voy a echar las redes. Por tu palabra, echaré
la red. Habían trabajado toda la noche, mirad la realidad. Trabajar toda la noche, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. El trabajo fue duro y no habían pescado nada. Esto para mí es un milagro muy interesante, porque es un milagro que abarcó 3 áreas en la vida de Pedro. Primero, el área laboral. Dios hizo un milagro financiero. Y eso es lo que nosotros necesitamos muchas veces. Un milagro financiero, ¿verdad? Que Dios de alguna manera provea para nuestras necesidades económicas. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero muchas veces vemos que Dios lo hace. También fue un milagro que afectó a su familia, porque con esa gran cantidad de peces habrán hecho una fortuna vendiendo los pescados a lo largo de los días. Y aparte, el milagro afectó personalmente a la vida de Pedro, porque ese hombre tosco, bruto, o como dijeron los entendidos en el libro de los Hechos, este hombre de los suburbios, sin estudio, sin educación, está predicando, afectó el milagro de una manera increíble. Y yo creo que todos nosotros, cuando hemos vivido un milagro de parte de Dios, ha sido revolucionada nuestra vida. Ha aumentado nuestra fe, ha aumentado nuestro servicio, ha aumentado nuestra confianza, etcétera, etcétera. Por eso, si estaría un evangelista para motivarles a ustedes, les diría esta frase: tu frustración espera por un milagro y el milagro espera por tu frustración. Está bueno, ¿verdad? Lástima que es larga, si no, no la pondría en una remerita. Tu frustración espera por un milagro y el milagro espera por tu frustración. Este milagro fue un proceso. Un milagro a través de un proceso. Suena medio raro, pero fue un proceso. Lo explicamos rápidamente. El versículo 1 dice: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonaba alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. ¿Dónde comienza el milagro? El milagro comienza en oír la palabra de Dios. Jesús tenía una costumbre, porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 13, encontramos que siempre cuando él iba a Capernaum, tenía de púlpito una barca y de piso el agua. Porque también en el capítulo 13 de San Mateo sacó un poquito el púlpito, la barca al agua y le predicaba a la gente que estaba parada o sentada en la playa. Y acá sucede lo mismo. Ellos comienzan a escuchar la palabra de Dios. Y no solamente ellos, sino también Pedro y los otros discípulos. Por eso es bueno cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Nosotros tenemos un problema los pentecostales. Buscamos mucho los resultados. Y la Biblia nos enseña a sembrar, a sembrar, a sembrar. Hermano, hace 6 meses en mi grupo pequeño que estoy predicando la palabra y no se convierte nadie. ¿Y cuál es el problema? Siga 6 meses más. Siembre la palabra. Siembre. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Y quizás usted sembró la palabra en alguien que de acá a 20 años, cuando usted sea viejito, o cuando usted esté en un cajoncito, me salió un versito, ¿no? Cuando sea viejito, cuando esté en un cajoncito, ese va a decir, pensar que este tipo hace 20 años atrás me predicó y yo soy salvo, pero no le puedo decir nada porque ya no está más presente. ¡Wow! Puede suceder. Oír la palabra, predicar la palabra del Señor. Eso es muy importante. No mida los resultados porque se puede llegar a frustrar.
Después encontramos en el versículo 3, dice que una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Lo segundo que encontramos es que Jesús, porque él podía caminar sobre el agua, ¿verdad? Porque caminó sobre el agua en un momento. Pero dijo, no. En este momento no voy a caminar sobre el agua, no voy a hacer un espectáculo para que la gente me siga por el espectáculo. Voy a hacer la predicación de la palabra para que la gente me siga por la palabra. Le pide a Pedro que le lleve un poquito de la costa hacia el mar. Prestó la barca de Pedro. Ahora yo me pregunto, hoy cuando venía para la casa del Señor me venía preguntando, ¿será que Pedro se quedó sentado en la barca mientras Jesús predicaba? ¿O se bajó de la barca y se fue a limpiar las redes con sus amigos? Porque si se quedó sentado mientras Jesús predicaba, se tuvo que chupar toda la predicación de Jesús, que no sé cuánto duraba, pero que estaba oyendo la palabra del Señor. Capaz que estaba Pedro ahí, todavía no era creyente, ¿no? Este plomo será cuando termina, ya se está poniendo el sol, y todavía sigue, ¿no? Hermano, no importa si la gente no le presta atención, pero la palabra del Señor tiene un poder en sí misma increíble, increíble el efecto que hace la palabra del Señor. Lo podemos ver muchas veces en muchas personas. Entonces, Pedro le prestó lo más importante para él, que en ese momento era su barca, con la cual trabajaba y ganaba dinero. ¿Saben qué he descubierto? Que Dios a veces no hace milagros en nuestra vida porque nosotros no le prestamos atención. Para que suceda el milagro, Pedro tuvo que prestarle la barca. Si no, no iba a haber milagro. No iba a haber recompensa por el préstamo de la barca. Y a veces nosotros no recibimos el milagro porque no prestamos atención a la palabra de Dios. Eso fue muy interesante para mí. Es como si estos días lo descubrí. ¡Wow! Es cierto, ¿eh? ¿Vio cuando uno descubre algo? O lo quiere compartir o lo quiere esconder. Porque a veces Dios nos habla y nosotros estamos en otro lado. Hay hermanos que vienen al culto, pero no vienen al culto. Físicamente vienen, pero uno está durmiendo, el otro está pensando el ruidito que está haciendo el asado que está preparando su suegro, el otro está pensando la siestaza que se va a dormir a la tarde, el otro está pensando tal cosa. O sea, físicamente estamos, pero nuestra mente anda por otro lado. Contaba hace poco un pastor americano que él estaba predicando y es un chiste, ¿no? Pero es real. Él estaba predicando y había algunos hermanos que ya estaban así medio durmiendo. Y al americano le cuesta mucho hablar castellano, ¿verdad? Dijo, bueno, para terminar nuestro culto voy a pedir a todos los hermanos adúlteros que se pongan de pie. Y 4 o 5 que estaban medio dormidos se pararon porque lo entendieron adultos. ¡Qué pelada!, ¿no? No, adúltero no, y se sentaron de vuelta. Adúlteros, pongan de pie, por favor. Muy interesante. Y no le escuchamos a Dios. Y pensamos que porque leemos un salmito, porque oramos un minuto, porque le decimos, Jesús, te amo, porque no. Señor, quiero que me hables. Miren, yo he descubierto
o como antes decía mis chicos cuando era chiquitito, yo he descubierto que a veces una reunión es una frase, una palabra, una partecita de la predicación, una canción del grupo de alabanza, y justo en ese momento yo me fui al baño. Cuando Dios me quería hablar, yo estaba... Entonces salgo de la reunión y le digo a mi señora, la verdad que fue un culto normal, Dios no me habló nada. Porque en un momento que me iba a hablar, se generó una distracción. Es bueno aprovechar, Señor, ¿qué me vas a decir en este día? Dame una palabra. Escuchar a Dios. Yo le puedo asegurar que si empezamos a escuchar a Dios, comenzamos a gestar un milagro en nuestras vidas. Dice el versículo 5, Pedro le dijo, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Este me gusta mucho, este pasaje. En otras palabras, no figuran en la Biblia, pero déjeme que le haga como una pequeña historia sin salir del contexto. Cuando Jesús le dijo, Pedro, vas a agarrar de vuelta tu canoa y te vas a ir al lugar más profundo y ahí vas a echar tu red. Entonces Pedro le miró a Jesús y le dijo, mira, vos serás rabino, sabrás mucho de teología, pero de pesca no sabés nada. Vos sos un burro, Jesús. Jamás una tilapia o una sardina se va a pescar a las 10 de la mañana con el sol que hay y con la transparencia del agua. Y todavía me venís a decir que tire la red en lo más profundo. Jesús, me parece que somos grandes ya. Y yo creo que Jesús le habrá dicho, si estaríamos en Argentina, ¿sabe qué, pibe? Todas las cosas por mí fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho gracias a mí. Yo sé cuántos peces hay en el agua. Yo sé que la parte más profunda tiene 43 metros, porque tiene 43 metros la parte más profunda del mar de Galilea. Y tiene un promedio de 25 metros. Yo sé todo eso, no necesito que vos me digas. Yo soy el creador de todas las cosas. Vos como creación no me tenés que venir a decir a mí como creador qué tengo que hacer. Ese es el problema que tenemos nosotros. La creación le dice al creador lo que tiene que hacer. Padre, este mes hice un esfuerzo y puse mi diezmo. Abrime la ventana de los cielos. Y por ahí si Dios te podría hablar, te diría, ¿sabe qué, campeón? Ese diezmo de tu primer mes es la primer gotita del aceite para desoxidar la bisagra de la ventana. Y usted ya piensa que... Comprenda que es así. Entonces Jesús le dijo, mirá, no sé qué va a usar papá, pero solamente lo que yo quiero es que vos pongas la red en la parte más profunda, donde están ahí todas las tilapias y todas las sardinas. Yo no sé si papá va a usar un ángel o un demonio, pero las va a asustar. Y esas sardinas del susto van a subir a la superficie y tu red las va a tapar y las va a agarrar. Hermanos, y suena raro lo que yo le voy a decir, pero a veces Dios hasta usa demonios para hacer milagros en nuestras vidas. Porque a veces un demonio en nuestras casas nos consagra de una manera increíble, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y a ese pastor que no lo queríamos y medio lo teníamos entre cejas, ¿será pastor que puede venir con el aceite a mi casa porque hay ruidos en mí? Sí, 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 sí. Dios tiene muchos métodos para hacer milagros, que no son los nuestros, son los de Él. Fantástico. Bueno, vamos bien. Vamos bien. El versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarles. Entre todos llenaron las 2 barcas. Eran tantos los pescados que las barcas estaban a punto de hundirse. Por lo menos tenía algo bueno Pedro, compartía la bendición. Porque si no la compartía, se le rompía la red. No era ningún estúpido. Dijo, bueno, hay tantos peces que si me los pongo yo, se hunde mi barca. Pierdo los peces, pierdo la red y mi esposa se queda viuda. Entonces, vengan muchachos, vengan, ayúdenme. Y vinieron todos los demás a ayudarles. Yo estaba diciendo esta mañana, Señor, a veces usamos tantos métodos humanos, tantas estrategias para convencer a las personas, pero si tu Espíritu Santo no hace la obra, no la hace nadie de nosotros. Señor, en tu nombre voy a echar la red para ganar personas. Y después le voy a pedir a los hermanos del hotel, a los hermanos de San Lorenzo, a los hermanos de Limpio, a los hermanos de... ¿Dónde está la pastora Lilian? ¿Cómo se llama tu barrio? A Barrio Obrero. Vengan todos, vamos a juntar los peces y vamos a llevarlos a nuestros acuarios y vamos a comerlos. ¿Sí? Compartir la bendición del Señor. Porque puede suceder, ¿verdad? Señor, en tu nombre voy a echar la red. Yo lo vi a mi papá varias veces frustrado. Yo no sé si tuve la bendición o la desgracia de nacer en un hogar cristiano. Todavía estamos debatiendo con mi hermana eso. Pero lo vi varias veces a mi papá frustrado. Porque a veces hacía un gran esfuerzo evangelístico y no pasaba nada. A veces hacía un gran esfuerzo musical y se terminaba dividiendo el grupo. A veces se hacía un motivo de oración y no pasaba nada. Él estaba frustrado, estaba cansado. Lo bueno que no le pegaba a mi mamá, sino que se iba a la pieza y se ponía a llorar y no quería que nadie le hable y no quería comer. Y entonces mi hermana y yo aprovechábamos y comíamos más. Siempre la desgracia de uno, la bendición de otro, ¿verdad? ¿Sí? Como una vez me dijo el hermano chapista, ¿puede orar hermano para que choquen los autos? Digo, sí, pero no el mío. Pero a veces Dios hacía milagros. Cuando venía, por ejemplo, una persona y decía, ¿se acuerda que hace 5 años atrás usted hizo una campaña? Bueno, yo conocí a Jesús, me sané, y ese milagro le revolucionaba su vida y salía de la frustración. Me gusta lo que dice el versículo 6 también. Hicieron lo que Jesús les dijo. ¿Saben que nosotros no hacemos lo que Jesús nos dice? Porque, no sé usted, pero yo tengo 2 Biblias. Yo tengo la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, pero también tengo otra Biblia en la cabeza, que es mi forma de pensar, que es mi punto de vista. Entonces muchas veces tenemos la Biblia, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero tenemos una Biblia paralela que es nuestra interpretación. Ah, no, hermano, este es su punto de vista. No, yo creo que es así. No, hermano, yo estaba estudiando al lama no sé cuánto y no, hermano. Pero esto hicieron lo que el Señor les dijo. Y a mí el Señor esta mañana simplemente me dice, Fabián, echa la red
en el lugar más profundo. Yo te voy a llevar los peces, no te preocupes por los peces, yo te los voy a mandar. Y prepárate para atraparlos. Versículo 8, 9 y 10 dice que bueno, ya estamos llegando al final. Versículo 8, 9 y 10 dice: al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, pecador. Pedro, Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca que habían hecho. Apártate de mí, que soy un pecador. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando servimos a Dios, que es bueno, nos sentimos autosuficientes, sabemos quizás cómo manipular a la gente. Yo tenía un amigo evangelista que él sabía cómo hacer llorar a la gente. Me decía: mira, Fabián, mira nomás. Y empezaba a contar la historia de un niño que perdió a su papá y que todos los días llevaba el mate y tomaba un mate él y un mate su papá. Y hasta yo lloraba también, ¿no? La pucha de la verdad que... Pero era emoción, la palabra me afectaba la emoción. No me afectaba el razonamiento y la acción, solamente emoción. Entonces, a veces nos emocionamos con una prédica, pero después vamos a casa y todo sigue igual. Y la idea es que la palabra afecte no solamente la emoción del momento, sino que la podamos razonar y ponerla en práctica en la semana. Entonces, aquel que ora o que ayuna se siente cada día más sucio delante de Dios y más indigno. Si usted de pronto se pondría a buscar a Dios y empezaría a ver la santidad de Dios, se sentiría mal. Señor, qué sucio me siento. Cuando más me acerco a ti, más sucio y más pecador me siento. Y me doy cuenta que tu gracia y que tu santidad no es cualquier cosa. Es mucho más profundo. Y ese milagro le lleva a Pedro a decirle: Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Qué linda confesión la que hizo Pedro. Esta sí que fue una verdadera conversión. Porque a veces las conversiones actuales son... Yo me acuerdo cuando era pibe, las conversiones eran diferentes a las de ahora. Antes uno pasaba al altar, lloraba como un condenado, le pedía perdón a medio mundo, andaba con la Biblia bajo el brazo, gloria a Dios, Cristo viene, etcétera, etcétera. Las conversiones de ahora son un chicle en la boca. Señor Jesús, te doy gracias, te quiero conocer. Y todo sigue igual. Antes había menos conversiones, pero eran más profundas. Ahora quizás hay más conversiones, pero son más superficiales. Esto se convirtió de veras, porque se arrodilló y le dijo: apartate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Cerca de Jesús nos sentimos muy pecadores y lejos de Jesús nos sentimos muy autosuficientes. Y Jesús le llamó al ministerio, ahí al toque nomás. Le dijo: ¿sabes qué? Hasta ahora has sido pescador de tilapias, de sardinas y de otros peces, pero ahora vas a pescar personas. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, del capítulo 2 al capítulo 5 más o menos, el que más pescó personas fue Pedro. Fue increíble cómo Dios usó su vida. Entonces, la conclusión sería, según el versículo 11, luego llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. O sea, los tipos dejaron todo. Yo no voy a dejar todo, a menos que tenga problema matrimonial y diga a mi señora: bueno, me voy a Japón a servirte, a comer sushi
y no sé, abrir una obra, pero dejaron todo. O sea, Pedro bajó los peces, le dijo a su señora, a su suegra y a sus hijos: mirá, este tipo me revolucionó la vida, me hizo un milagro imposible de hacer, lo voy a seguir, voy a vivir de milagros que producen ansiedad, pero también producen una satisfacción impresionante cuando suceden. Porque para un milagro hay mucha ansiedad, ¿verdad? Pero cuando sucede, uno tiene ganas de salir corriendo hasta el Cerro Lambaré y gritar ahí lo que Dios hizo por uno. ¿Dónde vamos a encontrar otro hombre como este que hizo este milagro? Vamos a seguirle. No importa dónde tenemos que dormir, no importa si vamos a comer o no vamos a comer, pero estar con Él va a ser la mejor inversión de nuestra vida. Y así sucedió. Pedro le siguió al Señor. La pregunta en esta mañana es: ¿cuál es tu frustración? Capaz que estás frustrado espiritualmente, porque estás orando, estás ayunando, estás invirtiendo tu tiempo en el servicio y no se producen los resultados que estás esperando. Capaz que estás frustrado familiarmente. Hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años que orás por tus padres, por tus hijos y no se salvan. Capaz que estás frustrado físicamente. Suena chistoso lo que voy a decir. ¿Quieres bajar de peso? No puedes. ¿Haces todo el esfuerzo para mantener tu figura? No puedes. ¿Le pides al Señor dominio propio? No tienes. Y estás frustrado. Quizás estás frustrado laboralmente. No consigues trabajo. Presentas tu currículum en diferentes lugares. Nunca ningún hermano me trajo un currículum acá y me dijo: pastor, ore por mi currículum que mañana lo voy a presentar en tal lugar. Nunca sucedió. Capaz que estás frustrado personalmente, no puedes desarrollarte como persona. Quieres crecer, desarrollarte, pero hay algo que no te deja. Te das cuenta que hay un techo, hay un límite que no lo puedes superar y sabes que lo puedes superar, pero no puedes. Y todas esas frustraciones, hoy y a lo largo de la semana, Dios quiere transformarlas en milagro. Y hoy te puede dar una palabra, y mañana te puede dar una palabra, y el martes te puede dar una palabra, y el miércoles te puede dar una palabra. Señor, gracias en este día. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y es más penetrante que una espada de 2 filos. Señor, nosotros muchas veces no le damos el valor que tu palabra tiene. Muchas veces, Señor, no nos damos cuenta del efecto que tu palabra hace sobre las personas. Señor, todos nosotros en algún momento de la vida vivimos frustrados. Y a veces nuestra frustración ha sido tan fuerte que te hemos abandonado, que te hemos confrontado, que hemos escondido la Biblia, que hemos dicho: Señor, verdaderamente tú no me amas, no me quieres. Pero Señor, en esta mañana sabemos que una frustración puede ser cambiada por un milagro. Y todos necesitamos un milagro. Sea físico, sea espiritual, sea material, sea cual fuese. Una frase solamente necesitamos, Señor, que nos digas dónde echemos la red para que podamos ganar tantas personas para Jesús, ganar tantas bendiciones para nosotros. Gracias, Señor. Te agradezco de corazón. Seguimos con nuestra reunión, con nuestro pastor, el pastor Javier Vera, el grupo de alabanza, y vamos a ver lo que Dios va a hacer por nosotros
hoy.